que os voy a pegar un apretón a todos, que os voy a sacar el pace por la boca, ¡hombre! Bueno, vamos con esta fragancia que no conoce ni el Tato, pero que yo sí conocía por lo menos la firma. Gracias, Soren, porque sí que conocía la firma, pero ahora explicaré por qué conocía la firma. Vamos con esta Wars de Miraculum. Quien no conozca Miraculum, pero sea seguidor del canal desde hace un mogollón de años, sabrá que hace un mogollón de años hice la reseña, que yo no sé ni dónde estará eso, de la cosmética de Miraculum. Es una firma polaca que en principio hacía cosmética, cremas, además buenísimas, espectaculares. No es vegana ni nada de eso, hombre, supongo que habrán sacado ya con el paso del tiempo alguna línea vegana, pero qué ricas que son, qué buenas. Tienen es que no me acuerdo de la línea, ya hace muchísimo tiempo. Yo compré la línea que es como en un azul lazuli, y luego otra que es dorada, que es increíble. Además los contornos que tienen para el ojo, perfecto. Bueno, pues en fin, yo conocía a Miraculum de ahí, de las cremas. Y Soren me dice, he conocido una firma. Y yo, ¿una firma que has conocido tú? No le he dicho nada. Cuando vea el vídeo se enterará de que efectivamente conocía la firma, que es Miraculum de cosmética. Miraculum Cosmetics Beauty. Bueno, pues esta Wars o de Cologne, sí, o de Cologne, con todos ustedes. Notas ahí que van ya. Pues las notas declaradas que aparecen aquí en estos universos son maderas, maderas y más maderas. La consideran amaderada. Esto es mentira. No es una fragancia amaderada ni por asomo. Es una fragancia Barber. Quiero decir que, a pesar de que digan que lleva madera de cedro, madera de sándalo y maderas varias, esto no es así, y el Orgaz va a desentrañar los misterios de Wars de Miraculum. Veamos, cítrica de que te pasas en la salida, la tengo aquí. Cuidado, por cierto, cuando atomicéis sobre blancos, porque esto se queda azul, no, nivel máximo. Es muy, muy azul, la tintada que tiene es muy azul y mancha los blancos. No es un azul profundo, es un azul celeste, pero mancha, porque está el blotter pues hecho un desastre azulón. Vale, pues es este tipo de azul. Este tipo de azulico, así, es el que tiene. Mirad, las notas son muy básicas en un principio, tanto en cuanto a la percepción olfativa que dan, y es que sí que salen desde luego en cítricos con ligera lavanda, y además han incorporado la menta, porque esto te pones a olerlo y te da un trayazo a menta con salvia que te tira para atrás, de lo rico que huele. Por eso digo que es una Barber, no es tanta madera, todo lo contrario. Además, de hecho, creo que ya de por sí la intención total de la firma es darle un rollo semi-pseudo acuático, porque creo también que le han inyectado madera de Gaillac a la fórmula, sin ser una madera aquí, esta que sea húmeda, que huela a viejuno. Tiene mucho más valor dentro de lo que es la fragancia. El poderío herbal mentolado fresco, porque es una mezcla de todo esto, que no tanto en cuanto a las maderas, ni por asomo. Entonces, concentración o de Cologne o de Cologne para esta Wars, y que además creo que está muy chula y es recomendable para utilizar en plan modo cañero, o sea, para todos los días, indistintamente de si eres hombre o medio hombre. Iba a decir mujeres, no, porque esto para las mujeres no, esto es muy masculino, pero creo que puede ser también una muy buena fragancia iniciática y para las gentes más jovencitas. Entonces, edades. La edad ideal que yo entiendo que va muy bien con este tipo de aroma podría ser, y ya sabéis que yo no creo en nada de esto, de las edades, es que se lo eche quien quiera, cuando quiere y como quiera. Creo que podría ir muy bien a partir de los 20 años. De los 20 años para arriba, y además para utilizar precisamente justo con la higiene diaria. O sea, terminas de ducharte, te has afeitado, te quieres aplicar algo fresco, herbal, que te sientas cómodo y confortable.
Aquí la tienes. Además, una fragancia que es proyectona, ¿eh? Vais a tener 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante aproximadamente 1 horita, si no más, que luego poquito se irá retrayendo, pero se queda súper limpia y pulcra. No se queda avasallante ni nada de eso. Y va a durar más menos unas 6 horas. Y quien dice 6, hasta incluso podría decir 8. A mí me rinde 6 horas perfectas, porque en 6 horas yo me he ido a la ducha. Entonces, ese ratio, lo digo más que nada porque cuando la he estado probando, he estado en el gimnasio, he salido del gimnasio, me he duchado. Entonces no he visto, ¡hala, venga, voy a...! No. Pero las puede superar, sí. Se quedaría ya más pegadita a piel, pero es plenamente perceptible. Lo bueno que tiene es que es masculina. Es que es muy masculina y tiene un tono vintage muy chulo que recordaría a las fragancias de los años, sobre todo, 80. Es para que pongamos más en contexto a qué se puede parecer, sin ser igual, una Don Algodón Hombre. Ese sería el punto de encuentro de ambas dos. Es como una Don Algodón Hombre en versión polaca. Wars es eso, es Don Algodón Hombre versión polaca. No es igual, pero el diseño que tiene, la estructura, la da muy Don Algodón. Si me tengo que quedar con cuál huele mejor, me quedo con el producto nacional. Hombre, por supuesto, Don Algodón, ¿a dónde vas? Pepe Luis. Pero esto sería muy buena opción si la encontráis. Para eso, para caña diaria. Vais a tener halagos, se queda limpia, se queda pulcra. Y luego, además, también nos olvidamos, por supuesto, con ellas de las bodas, bautizos y comuniones, a no ser que sea un acto de mañana. Si es un acto de mañana, genial. Si vais con traje, genial, porque viste muy bien con traje. Muy bien con traje. No es tampoco... Es un intervalo medio entre lo que sería una fragancia como mucho más seria y algo más sport. Con lo cual está muy bien balanceada, tanto en cuanto a que te lo puedes poner cuando te venga la real gana. Ahí sí que la veo versátil 100%. Me da igual si es primavera, verano, otoño, invierno, pero por las noches no me la pondría. Yo por las noches me pondría algo muchísimo más potente, con otra intención más agresiva. Pero esta es tralla y caña diaria masculina. Es que está riquísima. Es que además este tipo de cosas son las que me gustan porque huelen a tío, no huelen a nenita. Y a ver, de vez en cuando oler a nenita está bien. No nos vamos a engañar. Sí, oler a nenita de vez en cuando está bien. Quiero decir dulcificado y estas cosas. Pero oler a cipote está muy chulo. Y es a lo que me gusta oler. A mí me gusta oler a tío, no me gusta oler a nenita. De vez en cuando, pues algo dulce, pues bueno, vale, pero solamente de vez en cuando, no siempre. Chicos, para todo el año. Wars es para todo el año, ¿vale? Para todo el año. Por eso tiene versatilidad. Pero para las noches yo la descartaría, a no ser que efectivamente os guste tanto que os la ponéis cuando viene en la real gana. Y punto pelota, no hay más. Así que con esto creo que estaría todo dicho, porque tampoco es que me lo he capuzado ya, es que no hay nada más que decir, salvo que, señores, recomendable 100%, Machirula, uso diario, espero que tengan buen precio. Voy a mirar precios, a ver qué es lo que me sale. Pues mirar, Wars Miraculum, que pertenece a Pani Walenska, que no lo he dicho, Pani Walenska. Bueno, pues tenemos en Amazon venta, no sé si será Amazon.com o Amazon.es, pero tenemos la colonia y el aftershave, las dos cosicas, a 19,20 euros. Seguramente si buceáis por ahí la vais a encontrar muchísimo más económica. Me parece una muy buena opción, porque además es que va a potenciarse mucho más, porque como he estado diciendo que es una Barber, es que y no es nada madera, Lo digo muy seriamente, que nadie se piense que vas a encontrar aquí una fragancia maderada, porque no tiene madera. Es fresca, es viva, es herbal. De maderas nada. Sí, las lleva, pero las lleva en la base y chimpún. Maderas cero. Aquí mucha hierba, mucho cítrico y mucho machote. Pelo en pecho. ¡Ay, qué gusto! Nos vemos enseguida, pero tenéis que recordar que igual no nos vemos porque no os ha gustado y habéis dado un dislike, habéis puesto un insulto para el Orgaz, para el canal, y ¿qué ha hecho él? Pues os ha mandado con la niña del pozo allí a olerle el sobaco, dando castigo que está la tía. Y como sé que ha habido gente que les ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, like gratis, suscripciones gratis, activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz hace una publicación o algo.
Ay, de verdad, que me falta el aliento. Gratis también. Ya sabéis que también podéis haceros miembros del canal y Patreon. ¿Qué os pasa? Que no os hacéis Patreon ninguno, ni ninguna, ni ningune. ¿Qué es esto? Hombre, yo que estoy ahí dando contenido, hombre. ¿Qué es esto? ¿Tenéis contenido para aburrir ahí? No hay manera. Bueno, pues ya está. La alquimia del perfume, mi libro, disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, en la FNAC, en la Casa del Libro. Y ya sabéis que tiene venta en América. Norte, sur, este y oeste. Señores míos, señoras mías, encantado de haberos traído esta Miraculon que se llama Words o de Cologne o de Colón de Pani Walenska, que es como se llama la firma. Ay, de verdad, menos mal que me he ido. Digo, voy a mirar el precio. Digo, claro, si esto se llama Pani Walenska. Claro, Miraculum es la línea completa, pero es Pani Walenska. Ay, cómo me gusta esa crema del tarro azul para la cara. Pues te la deja divinica. Y la colonia huele muy rica también. Ojo con la ropa, ¿eh? Ojito con los blancos. Auf Wiedersehen, mein Herr.